Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en esta clase que nosotros siempre estamos teniendo, sí, durante toda la semana para poder estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras. Quiero comentarles que para mí es un gran privilegio y para mí en estas horas que estoy aquí con ustedes es un gran gozo y es una gran alegría el poder compartir con ustedes las Sagradas Escrituras y poder tratar de compartir con ustedes la sagrada palabra de Dios, que es verdad en todo sentido. Le ruego a Dios que nos des vida y salud para poder seguir adelante y que nos des también los medios y la tecnología para que nosotros podamos seguir adelante y podamos realmente, hermanos, podamos realmente seguir haciendo la obra de Dios. Bien, hermanos, la serie que nosotros estamos estudiando se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista, entrantes, permanecientes, salientes y finalmente o externos. Y la clase que vamos a ver hoy se llama clase número 54 Plus. ¿Y cuál es el título de la clase número 54 Plus? Presten atención, hermanos. El título es Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que se llama Los falsos milagros fanáticos, carismáticos y mentirosos, mal interpretados, imitados y mal aplicados, de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, ¿sí? Y de textos similares de la gran comisión que hay en los 4 evangelios según el espíritu de profecía. O sea, según el espíritu de profecía. Y subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo de la clase para los que anotan, para los que les gustan tomar nota de estos temas? Los falsos milagros fanáticos de falsas posesiones o pseudo posesiones y falsos exorcistas impotentes, carentes de poder por su falta de conocimiento bíblico y desobediencia a la ley de Dios. Repito para que tengan en cuenta, porque al finalizar la clase se van a dar cuenta por qué esta clase tiene este subtítulo. Los falsos milagros fanáticos de falsas posesiones o pseudo posesiones y falsos exorcistas impotentes, carentes de poder por su falta de conocimiento bíblico y desobediencia a la ley de Dios. ¿Y por qué se llama así el subtítulo, hermanos? ¿Por qué? Porque los falsos exorcistas son impotentes y no pueden sacar demonios porque son impotentes y no tienen el poder de Cristo para sacarlos. Y cuando por ahí parece que sacan los demonios, son más impotentes aún, porque todos los estudiosos sabemos por el estudio de las Sagradas Escrituras que son impotentes porque no lo hacen con el poder potente de Cristo, sino con el poder que Satanás les da, porque como dice Mateo capítulo 7, versículo 23, ellos son obradores de iniquidad. O sea, que concluyendo, un falso exorcista es impotente porque no tiene el verdadero poder de Cristo para echar fuera demonios, porque es un desobediente a la ley de Dios y es un impío. Y los que parecen sacar demonios también son impotentes,
porque no tienen el poder de Cristo para sacar demonios, sino el poder menor de Satanás, donde Satanás les hace creer, ¿sí?, que ellos sacan demonios y es un aparente exorcismo que funciona, pero que en realidad no funciona. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque tengo que comunicarles a ustedes qué es lo que ha sucedido ahora. Resulta que cuando me toca dar a mí la clase 54 Plus, me encuentro con un problema grave. Y resulta que hay algunos hermanos que se les ha rajado el piso y se les ha abierto el piso y parece que cayeron en la zanja como Datán, como Coré, Datán y Abirán, que perecieron en la rebelión de Coré. ¿Por qué? Porque de pronto se les rajó la tierra, se rasgaron las vestiduras, se le cayeron los sacos, se sintieron tocados, se sintieron aludidos. Y no estoy hablando de los adventistas legales y normales que ustedes conocen, que van todos los sábados a la iglesia, que son piolas, que son buenas ondas, que saben que uno hace bromas y hace bromas de amigos y nada más. No, hubo uno, dos o tres hermanos que resulta que se pusieron a generar un problema porque decían así. Ellos decían que yo cuento testimonios de personas y los testimonios son tan impactantes que yo debiera cortar con estas clases. ¿Y por qué debiera cortar con estas clases? Porque dice que los testimonios que yo doy son muy impactantes y la gente podría terminar quedándose con el testimonio y no con el contenido doctrinal. Entonces le contesté yo que eso es mentira. La gente se va a quedar con el testimonio que yo le cuente y también con el contenido doctrinal por el sencillo hecho de que la gente no es tonta y no come vidrio. Y más sobre todo los que son estudiosos. Pero él de pronto dijo que yo pare con esta serie y yo le dije no, no la voy a parar porque yo a la gente le prometí 50 clases. Yo ya cumplí. Pero ahora la gente, la clase, mis amigos, pidieron 10 clases plus más y después pidieron 10 clases premium más. ¿Por qué? Porque justo acá en Tucumán ha salido un problema en donde surgió el misticismo. Y los que fueron inteligentes automáticamente se fueron corriendo despacito y se salieron del problema. Pero los que no fueron inteligentes, porque no son inteligentes, han quedado prendidos en el problema del misticismo porque el misticismo fue corriendo por varias iglesias locales, ¿sí? Yo me enteré por muchos hermanos que en todas las iglesias locales han llegado hermanos con misticismo. Y hablé con un montón de hermanos. Hubo iglesias de barrios y de villas. Y me nombraron la iglesia de San Felipe, la iglesia de 11 de marzo, la iglesia de El Salvador, la iglesia del barrio 143 Viviendas, la iglesia del barrio Ara San Juan, y así un montón de otras iglesias. Nada más que en iglesias donde había hermanos estudiosos e inteligentes, no les permitieron que siguieran adelante y los fletearon, los corrieron, los despacharon. Pero en iglesias donde eran nuevitos, novatos, neófitos, les terminaron creyendo el misticismo que ellos predicaban. ¿Y cuál era el misticismo? Que ellos contaban que tenían experiencias sobrenaturales donde Jesús les daba profecías y ellos profetizaban en el nombre de Jesús. Jesús les daba sueños y ellos soñaban en el nombre de Jesús.
Ellos discernían y diagnosticaban que una persona estaba poseída y la diagnosticaban de cerca y a la distancia, y entonces le decían que esa hermana estaba endemoniada y que tenían que orar por ella, ¿sí? Orar por ella para que esa hermana quede libertada de los demonios. Entonces resulta, hermanos, resulta de que se armó un tremendo problema, se los retó a todos esos hermanos, quedaron envueltos en problemas muchos hermanos, y quedó envuelto en problema el líder sectario que les enseñó esas prácticas de brujería cristiana que están en Mateo capítulo 7, versículo 22, que yo le llamo el texto místico de la brujería cristiana, porque es el texto místico por excelencia que te muestra que hay cristianos que hacen milagros en el nombre de Jesús, pero con el poder del diablo. Ah, claro, qué lindo, ¿no? Hago milagros en el nombre de Jesús, pero con el poder del diablo, porque con el poder de Jesús no es. Porque Jesús les dice, primero, ustedes no han hecho la voluntad de mi Padre. Segundo, no van a entrar en el reino de los cielos porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Tercero, esa voluntad de mi Padre está expresada en la ley según el Salmo 40, versículo 8. Cuarto, yo los reto y les protesto cuando ustedes me digan algo. Quinto, apartaos de mí. Sexto, nunca os conocí. Y séptimo, obradores de iniquidad u obradores de anomía en griego, o sea, obradores de transgresores de la ley, obradores de transgresión de la ley, obradores de desobediencia a la ley de Dios. Entonces, estos brujos cristianos que profetizan en el nombre de Jesús, exorcizan demonios en el nombre de Jesús, hacen muchos milagros en el nombre de Jesús, son cristianos, usan la fórmula del nombre de Jesús, pero lo hacen con el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque tanto el milagrero, y repito, porque tanto el milagrero como el milagreado, los dos están poseídos. Nada más que el diablo ha cambiado la estrategia de posesión. El diablo, como ustedes saben que el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces a él no le conviene poseer una persona y que la persona se tire al piso y haga un teatro y se le dé vuelta la cabeza y saque espuma por la boca y vomite verde y se le deforme la cara. Entonces el diablo cambió la estrategia de posesión. ¿Por qué? Usemos un poquito de lógica. Usemos un poquito de lógica, hermanos. Dios no le da el poder a Satanás a alguien que no le da a él algo a cambio, como por ejemplo la desobediencia a la ley de Dios y mantener pecados acariciados. Un pecado, dos pecados, tres pecados, cada uno conforme a algún mandamiento de la ley de Dios. Y cuando nosotros pecamos, cedemos el control de nuestra mente al poder del diablo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que estos hermanos dicen, no, lo que pasa es que vos sos muy redundante y muy recurrente y siempre das vuelta en lo mismo. Ah, sí, le digo, justo yo. Entonces, el tema
el tema, no había sido que yo era redundante y era recurrente, no había sido eso. El tema había sido que yo había usado una estrategia, la estrategia del plan A y la estrategia del plan B. La estrategia del plan A era destruir con apologética el misticismo y el plan B era presentar cómo era la moralidad, la mala moralidad y la mala espiritualidad que practicaban y experimentaban los falsos místicos. Entonces, este hermano no estaba preocupado porque yo hable de algo o de alguien. No, él estaba preocupado porque se sintió tocado él cuando yo hablé de moralidad y de espiritualidad y se vio condenado. Y hubo otros que también se vieron condenados porque se vieron en adulterio, se vieron en fornicación, se vieron en concubinato, se vieron noviados en yugo desigual, se vieron casados en yugo desigual, se vieron separados sin causal bíblica, se vieron divorciados en causal bíblica, se vieron vueltos a casar sin causal bíblica. Y claro, justo este hermano, que es el que se enojó, porque justo descubrió esta serie, y de toda esta serie agarró solamente la clase 42 y 43, pero no ha estudiado desde la 1 hasta la 41 y no ha estudiado desde la 44 hasta la 54 plus. Y lo que ellos no saben es que yo utilizo el mecanismo de suma en escalera, que es que una clase se va perfeccionando en otra, y en otra, y en otra, y en otra, de tal manera que yo no dejo grietas que no se puedan explicar con las Sagradas Escrituras, de tal manera que nadie pueda decir, tú en tal clase dijiste tal cosa. No, porque si yo dije algo en tal clase, en la próxima clase se lo aclara si yo me di a entender mal o si tú me entendiste mal. Y como yo sí tengo tiempo para dar estas clases, pero les aclaro que la computadora y el celular no tienen tiempo porque no me aguantan todo lo que yo hablo, entonces yo ahora tengo que disminuir el tiempo de las clases para poder mandarles a ustedes las clases que ustedes quieren aprender. Entonces, ellos dicen, lo que pasa es que vos contás testimonios de personas. Sí, pero yo no doy nombre y apellido. Y entonces, ¿para quién son estas clases? Dicen ellos. Y bueno, le digo, se ve que no conoces nada de la historia adventista. Entraste a la iglesia adventista hace tiempo y seguís siendo novato en la iglesia adventista. Seguís siendo principiante en la iglesia adventista. Seguís siendo neófito en la iglesia adventista. Seguís tomando leche espiritual en la iglesia adventista. Bueno, esto se refiere a los hermanos que en los años 70, 80 y 90 había un montón de hermanos que ahora son viejos verdes, y el 95% de esos viejos verdes que eran místicos, ¿sí?, se creían profetas, exorcistas y obradores de milagros. El 95% está 4 metros bajo tierra. Y queda un 5% que la gente joven, como no tiene un líder a quien seguir, un líder que sepa Biblia y a quienes puedan seguir, entonces tratan de resucitarlo a los pocos ancianos que quedan, pero ya los ancianos están viejos, enfermos, cansados, llenos de problemas físicos, llenos de problemas familiares, llenos de problemas conyugales, llenos de problemas económicos, llenos de problemas de salud, etcétera, etcétera.
entonces ya no es tan accesible al llamado de ellos. Entonces, cuando a mí me preguntaron, ¿para quién va este tema? Yo le dije, va para esos hermanos de que en los 70, 80 y 90, con su misticismo, produjeron la división de la iglesia del centro, haciendo daño a mucha gente buena que había en la iglesia del centro. Y ahí, cuando los corrieron de la iglesia del centro, comenzó totalmente la decaída doctrinal, espiritual y moral de ellos. Y nunca más pudieron volver a levantarse de ese golpe. Nunca más volvieron a tener clases bíblicas como las que tenían en la clase del centro. Y en la clase de la iglesia central vinieron los grandes pastores que hoy en día ustedes conocen, que justo todos pasaron por Tucumán, en Argentina, y le dijeron, a estos tipos me les cierran ya las clases bíblicas que tenían, porque justo a esas clases bíblicas de investigación y profundización bíblica, entre comillas, las daban dentro del templo y paralelo al culto de sermón o paralelo al culto de la escuela sabática. Entonces ya no eran parte del culto, era un rancho aparte. Entonces cuando los corren a ellos de la iglesia del centro, nunca más volvieron a tener el poder que tenían. Y se fueron a otra iglesia local, y a otra iglesia local, y a otra iglesia local, y a otra iglesia local. Y a donde iban tenían problemas. Cuando ya no pudieron ir a las diferentes iglesias locales de la ciudad, de los barrios, de las villas, del campo, entonces empezaron a juntarse en casitas de oración, casitas de comunión, casitas de confraternización, casitas de culto, casitas de espiritualidad, etc. Y resulta que ahí también tuvieron problemas. Y así los fueron corriendo de todos lados. Pero les cuento algo, todavía no puedo encontrar a alguien aquí en Tucumán que sinceramente me cuente la historia de la división que pasó aquí en la iglesia del centro, porque yo en ese tiempo asistía a la iglesia adventista, pero resulta que yo era evangélico de la rama libre y era invitado a asistir a la iglesia adventista, pero estaba congregándome en la iglesia de la rama de los libres. Pero ya había comenzado a estudiar con los adventistas. Entonces, hermanos, yo le pido a Dios en oración que pueda encontrar a alguien que me cuente verdaderamente cómo fue el problema, ¿sí?, de la iglesia del centro, que ocurrió más o menos en el año 90, ¿sí?, o quizá en el 89, 90, no me acuerdo bien, y que produjo la gran división por causa de estos místicos que querían agarrar el poder de la iglesia para sí mismos. Entonces, hermanos, este hermano que se sintió ofendido no se dio cuenta que la clase era para todos. Era para esos viejos verdes que ya la mayoría murieron y que hicieron mucho daño. Era para todos, o sea, para todo místico líder y todos los místicos seguidores. Y él, que se sentía tan susceptible, ¿sí?, y que se sentía ofendido, pero con procedimientos antibíblicos, nunca siguió los pasos bíblicos ni los protocolos que indican los manuales de iglesia
el manual de anciano y lo que enseñan los libros de espíritu de profecía con respecto a la disciplina eclesiástica. Sino que en vez de venir a hablar conmigo personalmente, no, fue y me expuso en un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo puede estar ofendido, sinceramente, pero usar métodos y protocolos equivocados que van en contra de la Biblia, el espíritu de profecía, el manual de iglesia y el manual de ancianos? Entonces, este hermano no siguió los pasos bíblicos. Y este hermano que anda mal y que quiere buscar amistad y contención de un grupo, llevando chismes de otro grupo para captar atención y para captar contención y amistad, chismea, chismea. Entonces los hermanos lo apretaron, uno que otro lo apretó. Y se dio cuenta de que mi centro de ruminación está muy alto y soy fervoroso. Y también me enojo. Entonces, cuando yo me empiezo a enterar del tema, para que ustedes se den cuenta de la envergadura que tienen estas clases, que si duran media hora o 7 horas, siguen teniendo el mismo poder, resulta que a él le saltó la ficha no porque yo esté hablando de algo o de alguien, sino porque con el plan B yo hablé de la mala moralidad y de la mala espiritualidad que siguen muchos hermanos, y justo ahí él pisó el palito. Hermanos, cuando por ahí hay algún hermano que a mí no me quiere y me quiere largar un sermón moral o un sermón espiritual, porque no me va a lanzar un sermón doctrinal, porque ahí nomás me voy a mi casa, doy un contrasermón y lo subo en internet y queda aclarado. O sea, por ese lado no van a ir. Pero digamos que yo voy y me quieren dar un sermón moral sobre mi vida moral o un sermón espiritual sobre mi vida espiritual. Hermanos, a mí no se me cae el saco, yo lo miro frente a frente, me quedo calladito, me quedo en el molde y me quedo quietito y no se me cae el saco. Total, yo después sé que tengo derecho a defensa. ¿Por qué? Porque al que tiene dudas y me pregunta, yo vengo y le explico todo en detalle. Y si no viene y me pregunta, entonces yo hago un video explicativo de la situación en donde corrijo, ¿sí? Lo que se ha interpretado mal y lo que se ha dicho mal, porque yo sí tengo tiempo para estudiar y para poder presentar las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, este hermano que junto con otro y otro más, quizás 2 o 3 hermanos más, parecían tan preocupados por mí porque decían, pero me preocupa porque el hermano Hugo Ortiz era un gran maestro y enseñaba tan bien. ¿Y qué tiene que sea un gran maestro y enseñe tan bien? ¿Qué? Porque sea un gran maestro y enseñe tan bien, ¿no por eso te voy a reprender tu pecado? ¿O qué? Para ser un gran maestro y enseñar bien, no tengo que hablar de moralidad y espiritualidad porque eso toca tu vida mala. Que queden claro, yo no estoy dando clases bíblicas para agradar a los hombres. Yo estoy dando clases bíblicas para agradar a Dios. Dios no me ha mandado a agradar a hombres en cuestiones con la verdad presente, sino que me manda a agradarlo a Él. Y entonces ahora es una sorpresa para ustedes que en la clase 54 Plus ustedes se enteran que ya ha impactado acá en los cientos de hermanos místicos que siguen el misticismo, ¿sí?
y que practican estas cosas, ¿sí? Entonces, resulta que este hermano, ¿sí? Eh, que aparentaba tanta preocupación cristiana por el hermano supuestamente ofensor, sin seguir nunca los protocolos eclesiásticos, terminó generando un problema por el cual ahora va a tener que dar cuenta, porque sacó de contexto una clase mía de toda la serie y sacaron de contextos frases mías de toda la serie. Y es lógico que así cualquiera gane un debate. Yo puedo sacar de contexto lo que un hermano esté predicando o esté hablando y puedo ir y chismearlo por todos lados, pero porque lo saqué del contexto. Entonces, hermanos, este hermano, al querer mostrar como malo y como equivocado al hermano víctima, que en este caso soy yo, al quererme mostrarme como malo y equivocado, ¿sí? Me sacó de contexto. Pero como hay hermanos estudiosos, maduros, que no quieren problemas y que se manejan tranquilamente y en paz con la verdad, le dijeron, no, no es así la mano viene así. Tú tienes que seguir los pasos bíblicos con él, porque si no sigues los pasos bíblicos con él y le andas contado a todo el mundo, eso es chisme. Entonces el hermano porque siempre son mañeros, ¿no? Son muy mañeros, y sobre todo aquí en Argentina. Entonces, con el mañerismo dice, no, pero el tema es público. Sí, pero el hecho de que el tema sea público no te da derecho a sacarlo de contexto, tergiversarlo y cometer la falacia argumentativa filosófica del hombre de paja. O sea, querer tratar de poner en la boca de un hermano algo que él no ha dicho. Total, como ese hermano es un hombre de paja, no puede hablar, no se puede defender y tú le puedes hacer decir lo que él quiere. Y eso se llama la falacia argumentativa del hombre de paja. Por eso es que no ha trascendido mucho lo que yo he enseñado, pero sí ha trascendido mucho el problema que este hermano ha generado. Entonces yo me fui a la casa de uno de los ancianos de iglesia para hablar con él y me dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar ya de, de poner en orden las cosas. Después hubo otro hermano más que me dijo que yo estaba mal y parece que ando peor. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser que yo ande mal y ahora ando peor si soy el único que está predicando este tema con estas clases largas y estoy destruyendo el misticismo? Y no me hace falta una clase de 12 horas. Con la clase de 1 hora yo ya te puedo ir destruyendo todo el misticismo para que cuando estos sinvergüenzas espirituales se levanten en la apostasía omega, en el zarandeo, en el estado laodicense y cuando las vírgenes prudentes están dormidas, lo mismo los siervos fieles que velan y el mayordomo fiel que vela, ¿sí? Están despiertos y pueden darse cuenta lo que esta gente está tratando de hacer, ¿sí? Entonces, ellos dicen que yo no debería contar testimonios personales, experiencias de vida, etcétera. Entonces yo le enseñé, porque le debatí por teléfono, porque él nunca siguió los pasos bíblicos conmigo, hizo como hacen las chicas, me escribió un WhatsAppito
y cree que así se arreglan los problemas. Para que ustedes noten la madurez cristiana del hermano. Me escribió 3 WhatsAppitos y pensaba que así solucionaba el problema. Y le dijo, no, no, le dije yo no escribo por WhatsApp. Yo tengo que hablar por teléfono o hablar cara a cara. Entonces yo tuve que llamarlo porque él nunca me llamó. Yo tuve que seguir el paso bíblico porque él nunca lo siguió. Y esto queda testificado en estas horas que estamos acá estudiando la Biblia. Entonces, hermanos queridos, ellos dicen así, tú no puedes andar contando eh, testimonios personales, experiencias personales, porque la gente a veces está muy susceptible. No, hermanos, no. Si la experiencia que tú cuentas es verdadera y es corroborable, tú la puedes contar. Pero si la experiencia verdadera no es corroborable y no está corroborada por cientos y cientos y cientos de personas que corrieron a estos místicos de la iglesia del centro y que los conocen en todas las iglesias, ¿sí? Entonces no pueden ser que esos miles de hermanos estén equivocados y yo también. No, lo que están equivocados son los líderes místicos y media docena de seguidores que tienen acá y que tratan de resucitarlo y no pueden. Y ya es medio difícil que a la edad de él lo resuciten. ¿Queden claro? Entonces, yo te voy a mostrar con la Biblia que sí se pueden contar experiencias personales, testimonios personales y la problemática. Lo que no puedo hacer es dar nombre y apellido. Pero ojo, eso tiene hasta un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque si ellos sí dan mi nombre y apellido, yo entonces también puedo dar su nombre y apellido. Entonces, cuando yo enseño mis clases bíblicas, yo te doy una introducción, te doy contexto, ¿sí? Te doy aclaración, te doy testimonios de experiencia de vida, o sea, te doy testimonios personales, te doy experiencia de vida y te cuento la circunstancia problemática, ¿sí? Por la cual yo tengo que explicar estos temas. Entonces, hermanos, no confundamos gato con liebre y llamémosles a las cosas por su nombre. Ahora bien, hermanos, para aquellos hermanos que dicen que yo soy redundante y que soy recurrente y que soy repetitivo y que siempre doy vuelta en lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a leer en la Biblia. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. En Filipenses capítulo 3, no sé si están ahí todavía despiertos siguiéndome. Disculpen que esta clase sea larga, hermanos, pero por favor síganme. Yo mientras tanto voy a tomar un vasito de agua por mi garganta. Bien, hermanos. Noten lo que dice la Sagrada Escritura
en Filipenses capítulo 3, ¿sí? Y el versículo 1. Para ustedes que son estudiosos, ¿qué dice? Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. ¿Y qué forma hay de regocijarse en el Señor? Repito, ¿qué forma hay de regocijarse en el Señor? Bueno, resta pues, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. Y a mí no me es molesto el escribiros siempre las mismas cosas. El escribiros siempre las mismas cosas. El escribiros siempre las mismas cosas. Ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 al 15. 2 de Pedro capítulo 12 versículo 1 al 15. En 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, en 2 de Pedro capítulo 1, dice el versículo 12 al 15. Vayan anotando, por favor. Van a ver que no está mal ser redundante, recurrente, repetitivo y dar vueltas. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ser redundante: la forma mala y la forma buena. La forma mala es ser redundante en un círculo vicioso, pero la forma buena es ser redundante en un círculo virtuoso de la verdad. Entonces dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 al 15, dice lo siguiente: Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Noten, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo o en este cuerpo, de incitaros con amor, ¿sí? Con amor, esta amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor me ha declarado. Versículo 15. Porque también yo procuraré que después, y dice así, porque también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Entonces, leamos de nuevo el versículo 12 y el versículo 15. ¿Sí? El versículo 12 dice: Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, él con sus escritos y a través de personas designadas por él, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Y qué vamos a decir? Que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro eran redundantes, ¿sí? Eran recurrentes, eran temáticos, eran repetidores,
eran que daban vueltas siempre en lo mismo. No, porque siempre hay que repasar la verdad y siempre se le encuentra alguna luz nueva que nos permite a nosotros permanecer en la verdad presente. Y les nombro casos bíblicos para aquellos que ignoran las escrituras y para que vean que esto no era problema en tiempo de los apóstoles. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Y aquí habla de un conflicto. Pablo relata de un conflicto que tuvo con Pedro. Y dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Empero, cuando vinieron Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Versículo 13. Y a su disimulación consentían los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, y ahí da otro nombre, fue también llevado de ellos en su simulación. Versículo 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad, noten la rectitud de Pablo. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué entonces constriñes a los gentiles a judaizar? O sea que en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo relata públicamente un conflicto que tuvo con Pedro y te cuenta la problemática y su testimonio personal y su experiencia personal con esa problemática que tuvo con Pedro. Y encima no tan solamente da el nombre de Pedro, sino que da el nombre de Jacobo, da el nombre de Bernabé y vuelve a mencionar el nombre de Pedro y da el nombre de los judíos que se habían convertido al cristianismo pero que no eran fanáticos, y da el nombre de los gentiles que se habían convertido al cristianismo y que no eran fanáticos, y da el nombre de los judíos que se habían convertido y que sí eran fanáticos y obligaban a los judíos convertidos no fanáticos y a los gentiles convertidos no fanáticos a judaizar y sufrieron el galacianismo. Y ahí está, en Gálatas 2, 11 al 14. Y nadie se rasgó las vestiduras y nadie dijo, y no vino Jacobo y dijo, ay, ¿por qué me mencionaste a mí? Y no vino Bernabé y dijo, ay, ¿por qué me mencionaste a mí? Y no vino Pedro y dijo, ay, ¿por qué me mencionaste a mí? Y no vinieron los convertidos judíos y gentiles diciendo, ay, ¿por qué nos mencionaste a nosotros? Y no vinieron los judíos convertidos legalizantes y judaizantes diciendo, ay, ¿por qué nos mencionaste a nosotros si se queda en claro que aunque no des nombre se está refiriendo a nosotros? Y porque, hermanos, no está mal dar una introducción, dar un contexto, dar una aclaración, contar una experiencia de vida, un testimonio personal, contar la problemática y cómo se trató esa problemática. Te pongo otro ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20.
Y no se olviden que vamos a hablar de los falsos exorcistas y de las falsas posesiones demoníacas. Pero por favor, ténganme paciencia. No se olviden que yo soy el único que está enseñando estos temas y le está dedicando el tiempo que merece para ir lento de tal manera que nadie me entienda mal. Entonces, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así, hermanos. Dice así, hermanos queridos. Noten lo que dice. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de hacia algunos, hicieron naufragio en la fe. Hermanos, yo he conocido muchos hermanos que hicieron naufragio en la fe. ¿Sí? Hicieron naufragio en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque echaron de sí la fe y la buena conciencia. Y cuando tú echas de ti mismo la fe y la buena conciencia, terminas naufragando en la fe. Por ejemplo, aquí en Tucumán, muchos hermanos que terminaron rechazando el espíritu de profecía, ¿sí? Echaron de sí la fe y la buena conciencia e hicieron naufragio en la fe y no tienen el apoyo de Dios. Entonces dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Cuándo no? Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, fueron disciplinados Himeneo y Alejandro. Y entonces el apóstol Pablo le cuenta a Timoteo en una carta pública y cuenta la problemática y cuenta cómo él trató la problemática para que estos hermanos sean disciplinados, ¿verdad? Y dio el nombre de ellos, y se llamaban Himeneo y Alejandro. Y nadie se rajaba las vestiduras diciendo, ay, me nombró a mí, me pone mal, y que esto que el otro. ¿Por qué? Porque Pablo no mentía. Ahora, si Pablo hubiera mentido, ahí sí tendrían razón en ponerse mal y denunciarlo a Pablo, ¿sí? Con 2 o 3 testigos, ¿sí? Y que se lo discipline el apóstol Pablo. Pero Pablo no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Aquí el apóstol Pablo también comenta un conflicto que tuvo con Alejandro el calderero. Ya me cansa nombrar este nombre, hermanos, pero tuvo un conflicto con Alejandro el calderero. Y dice así, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Me ha causado muchos males. ¿Sí? El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Entonces, aquí, el apóstol Pablo le cuenta de nuevo a Timoteo de manera pública y para que Timoteo lea esa carta a la congregación, le cuenta un conflicto que él tuvo con Alejandro el calderero y da el nombre de Alejandro el calderero.
Y ustedes me dirán, pero bueno, Hugo, vos no sos el apóstol Pablo, vos no tenés potencia del Espíritu Santo, de la lluvia temprana. Exacto. Por eso es que no doy nombre y apellido. Pero sí puedo dar introducción, sí puedo dar contexto, sí puedo dar aclaración, sí puedo contar testimonios personales, puedo contar experiencias personales y puedo contar cuál era la problemática y cómo se trata con ese tipo de problemática. Entonces, esta clase es una clase disuasoria, porque para acusar a un hermanos tiene que haber 3 testigos que puedan refutar y demostrar que yo estoy equivocado. Y a pesar de haber 3 testigos, tiene que haber pruebas concretas, firmes y poderosas. No que, ay, yo me sentí ofendido porque pensé. Ay, yo me sentí ofendido porque entendí mal. No, eso lo hubieras entendido antes. Si ya lo metiste en problema al hermano inocente, ahora bancate la disciplina vos, porque ahora se te vuelve a vos. Y eso que no estoy dando el tema de la disciplina eclesiástica, porque este hermano no entiende nada de eclesiología y de funcionamiento y dinámica de iglesias locales. Él cree, como él viene de los testigos de Jehová, que esto es una secta, que la iglesia adventista es una secta, y que me van a citar solo, y que van a formar un tribunal, y que me van a expulsar, y que me van a hacer persecución. Hermanos, la iglesia adventista es la iglesia verdadera de Dios. Nadie me obliga a que vaya, y nadie me obliga a que me quede. Somos libres, libres en Cristo. Los hermanos me invitan a que vaya y yo voy. Y si yo no quiero ir, los hermanos me invitan a que con amor cristiano me vaya si me quiero ir, con dolor por supuesto, pero si me quiero ir, no me van a obligar a que yo esté en una fe por obligación y sin amarlo a Jesús. Pero somos libres, no como en los testigos de Jehová, que si tú te vas, te persiguen, te, te llevan frente a un tribunal y utilizan los métodos sectarios que yo explico justo en esta misma serie que este chico no escuchó. Entonces yo le pregunté a este chico, ¿tú qué quieres que yo dé una clase para vos y tus amigos? ¿Han escuchado ya las 70 clases que yo he dado? No. ¿Y por qué no? Y bueno, porque no les da el tiempo. No, le digo yo. Les tiene que dar el tiempo. Porque yo me tomo 18 horas para estudiar la Biblia para poder dar una clase y me doy el tiempo. Y tú no te puedes dar el tiempo cuando la clase está servida y ni siquiera tienes que estudiarla, solamente repasarla. Entonces, vamos a Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. En Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, y esto es lo que pasa con estos hermanos, que a veces hay un grupo de WhatsApp que es bueno, donde todos son buenos, piolas, son hermanos, se quieren, pero siempre hay 2 o 3 que vienen de religiones coercitivas, que vienen de grupos de líderes sectarios coercitivos, que vienen de ser seguidores de hombres, y son los que causan problemas. Entonces Tito capítulo 1, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, porque hay aún muchos contumaces, y es lo mismo que digo yo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas. Cuidado con eso. Engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, ¿por qué?
porque trastornan casas enteras. Porque trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Entonces aquí Pablo le comenta a Tito que tuvo conflicto con cristianos insubordinados, gentiles, y también con otros que eran mayormente los de la circuncisión. Y él les cuenta, y nadie se rajaba las escrituras porque él cuente una experiencia de vida o un testimonio de vida, la problemática y la solución a esa problemática. Por eso yo siempre les digo, no me hagan que hable de esos hermanos que me critican. No me hagan que les abra el expediente que lo tengo bien estudiado y bien investigado y con testigos para que le caigamos y lo confrontemos con las pruebas verdaderas. Entonces les cuento algo gracioso. Resulta que este hermano no cayó con el plan B, que era destrozar el misticismo como lo estoy destrozando, sino que iba el plan B, que era también hablar de la mala moralidad y de la mala espiritualidad que ellos estaban viviendo. Entonces, él se tragó el plan A y dijo, qué lindo, Hugo está combatiendo el misticismo, pero cuando llegué al plan B, que hablaba de la moralidad mala y de la espiritualidad mala que tienen, se empezó a dar cuenta que se le cayó el saco porque él anda mal espiritualmente y anda mal moralmente. Y cayó por ese lado sin que se dé cuenta porque usé la estrategia del plan A como cortina de humo, que también sirvió, pero automáticamente iba el plan B para tocar otros temas que ellos no se daban cuenta que tenían que ser tocados. Por eso, cuando un predicador predica, más vale que sepa predicar, porque si no sabe predicar, te van a hacer un contrasermón donde van a destrozar tu sermón y te van a demostrar que estás equivocado y que sacaste fuera el contexto de su contexto y que no se aplica. Y te van a dejar como un payaso espiritual. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Cómo dice, hermanos? Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así, hermanos. Tomen nota. Dice así. Dice así, hermanos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Versículo 18. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el versículo 20, el versículo 19. Noten lo que dice el versículo 19. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria de la cual disfrutan en este mundo es en confusión, que solamente sienten las pasiones terrenales, los gustos terrenales,
las cosas mundanas terrenales, las sensaciones terrenales, las pasiones de la carne terrenales. ¿Con qué lo sienten? Con el vientre. Y ya habíamos dicho en otras clases, y lo vamos a volver a ver en estas clases, ¿qué simboliza el vientre? Simboliza el cuerpo pecaminoso carnal que tiene naturaleza pecaminosa y que se alimenta con viandas que significan los pecados. Las viandas pecaminosas son los pecados que se practican, que se aprenden, que se experimentan y que son las herejías. Y vamos a Primera de Corintios, ¿sí? Noten cómo ahí Pablo mostró que había un conflicto con cristianos carnales, entonces les cuenta su testimonio de vida, su experiencia personal, la problemática y la solución. Y ahora vamos a Primera de Corintios 5, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Dice así. Aquí, en estos versículos, el apóstol Pablo le escribe a los corintios porque resulta que en la iglesia de los corintios había un conflicto con un caso inmoral gravísimo de contranatura, de pecado de contranatura, de incesto. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 5, dice el versículo 1 al 5. Y aquí es donde cayeron esos 2 o 3 hermanos que pensaban que yo estaba solamente tratando el plan A, pero resulta que con la estrategia también estaba tratando el plan B, o sea, todo. No tan solamente la herejía doctrinal, sino también la herejía moral y la herejía espiritual. Y yo estoy sentando todo esto como base, como introducción, como contexto, como aclaración, para que las próximas clases que vengan se entiendan perfectamente bien, se ensamblen y se expliquen la una a la otra sin que nadie pueda decir, ay, yo no entiendo lo que el hermano Hugo Ortiz quiso decir. No, hermanos. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. 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 Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, estáis superados, estáis orgullosos, estáis creídos, estáis confiados, estáis soberbios. Y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Versículo 3. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que esto así ha cometido. Versículo 4. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y qué significa eso? Seguimos leyendo en el versículo 11 al 13. Lo explica el contexto. Habla de la disciplina eclesiástica, hermanos. De la disciplina eclesiástica.
Entonces dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, y dice así: Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno, llamándose hermanito en la fe, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y saben que con ese punto también hemos renegado? Resulta que hubo hermanos que le hicieron negocios fraudulentos a otras personas, pero como eran manipuladores, después les volvían a hacer el seguimiento para volvérselos a ganar como amigos. Entonces uno les decía: ¿y por qué seguís siendo amigo de ese si la Biblia lo prohíbe? Y claro, como aquí son mañeros para contestar, no te contestan conforme a la palabra de Dios, sino que te contestan lo que ellos quieren contestarte. Y te dicen: ¿y qué tiene que yo quiera volver en paz con mi hermano? Pero que no te das cuenta que no es un hermano, lo dice Pablo. Te lo leo de nuevo. Mas ahora os he escrito que no os juntéis o que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero claro, hay hermanos que no están afirmados en la fe y no les llevan el apunte a lo que dice la Biblia. Entonces ahora viene el versículo 12 y 13, que son de una profundidad teológica tremenda, y dice así: porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro, o sea, con la justicia eclesiástica, en junta de iglesia pequeña, en junta de iglesia grande, en toda la congregación reunida? ¿Acaso no juzgáis vosotros a los que están dentro? Y dice ahora el versículo número 13, dice así: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús? Significaba disciplina eclesiástica, desglosarlo y expulsarlo de la iglesia cristiana. Por eso dice el versículo 13: porque a los que están fuera Dios los juzgará, pero a este que está acá dentro, quitad pues a ese malo de entre vosotros. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo, para no hacerla más larga la clase, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar de falsos exorcistas y de pseudo posesiones demoníacas, que hoy en día son un show para hacerle creer que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y el espiritismo tienen poder de hacer esas cosas. Entonces nosotros, hermanos, vamos a terminar con Primera de Timoteo capítulo 6. En Primera de Timoteo capítulo 6, ¿sí? Dice el versículo número 3 al 5.
pero parece que tampoco se entiende, se acepta, ni se cree, ni se obedece estas leyes espirituales. Porque estas son leyes. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, toda verdadera doctrina bíblica sistemática es conforme a la piedad, o sea, le muestra la oportunidad de salvación que tenga el mayor de los pecadores si va y se postra a los pies de Jesús. Y Jesús dijo clarito: el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, hermanos, dice así, versículo 3, versículo 4, si alguno no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado. No está diciendo que sea gordo, ¿no? No está diciendo que sea gordo. Ahí he visto que se están haciendo bromas con gordos, con intemperantes, cosa que yo nunca he dicho nada. Pero cuando dice es hinchado, no se está refiriendo a que sea gordo, no. Está diciendo es hinchado, es creído, es soberbio, es superado, es orgulloso, es duro de cerviz y nada sabe. El que no habla conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Nada sabe. Nada sabe. ¿Sí? Y encima enloquece. 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 Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Versículo 5. Porfias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. No me dice que los incluya en un grupo de WhatsApp. Dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Por qué no entienden las palabras? Hermanos, yo me aparto de todo aquel que no habla conforme a la sana doctrina, pero a la sana doctrina bíblica sistemática, que está en su texto, en su contexto, en su comparación de texto y en toda la Biblia. Entonces, hermanos queridos, no la voy a hacer muy larga, pero tengan paciencia porque ahora vamos a empezar a hablar, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los falsos milagros fanáticos, de las falsas posesiones o pseudo posesiones y falsos exorcistas impotentes, carentes de poder por su falta de conocimiento bíblico y desobediencia a la ley de Dios. Así que, ¿qué les parece si para terminar hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has acompañado a dar esta clase bíblica y ya por fin podemos tener la clase número 54 plus para que sea anexada a las otras clases. Y ya que hay hermanos que se han dado cuenta que esta serie existe, bueno, ya es un poco tarde porque vamos en la clase número 54 plus. No sé si van a tener tiempo de estudiarse 54 clases hasta ahora para poder entender todo el contexto del cuadro completo que yo quiero presentar. Pero te pido que tú los ayudes para que ellos se tomen realmente
el esfuerzo de estudiar por sí mismo las Escrituras y realmente poder aprender de la palabra tuya. Querido Dios que estás en el cielo, te pedimos el perdón de nuestros pecados y que siempre podamos estar en comunión los adventistas que somos sinceros y que no queremos poner la soberbia contra todo aquello que sea contrario a la sana doctrina. Querido Dios, te damos gracias por todo esto y te pedimos por favor que tú nos sigas acompañando el resto del día y que podamos hacer todas las demás cosas que tenemos que realizar. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea que quiera que estén escuchándonos. Y le pido por favor que nos ayuden con un like, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificación y que compartan los temas con aquel que ustedes crean que necesita entender estos temas para no ser engañado justo en estos tiempos finales de la apostasía omega. Y que este problema que ha surgido ahora y que se ha destapado ahora, realmente yo sé que va a llegar a buen puerto porque son demasiadas las clases que estoy dando y tratar de refutar 70 clases no es fácil para ningún estudioso, ¿sí? No es fácil para ningún estudioso. Así que, ¿por qué mejor no estudian y obedecen lo que está escrito? Y así estamos todos contentos y felices. Entonces, hermanos queridos, ayúdennos con un like, suscriban a nuestro canal, ¿sí? Activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones, porque San YouTube no le gustan estos temas y no, el algoritmo no los recomienda, ¿sí? No los recomienda. Y compartan los temas con algunas personas que ustedes vean que necesariamente requieren aprender este tema sobre el falso misticismo cristiano. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas bendiciones y hasta la próxima clase.